Bienvenidos alumnos presenciales y en línea. Estamos en lección 3. Seguimos bajo la doctrina de la palabra de Dios, también conocido como la doctrina de la revelación de Dios en la teología sistemática. Solo como recordatorio de que este es un curso de introducción, es un curso introductorio de la teología sistemática, así que mi deseo es darte por lo menos un poco de los temas que vamos a hablar, y hay mucho más que decir, hay mucho más que podemos elaborar y explicar. Así que hoy les voy a dar una introducción sobre unos temas que van bajo la doctrina de la palabra de Dios, en cuestión de la doctrina de la Escritura. La semana pasada, la lección previa, hablamos acerca de la revelación general y la revelación especial. Una de las cosas que le mencioné es que cuando pensemos en revelación especial, hay varias cosas que podemos pensar y hablar y debemos de pensar y hablar, pero quiero que generalmente su mente se vaya hacia las Escrituras, la Biblia, los 66 libros que conocemos como la Biblia, las Sagradas Escrituras. Dicho eso, hoy vamos a enfocarnos un poquito al tema de la revelación específica de las Escrituras, y estos son los 3 temas, si quiere apuntarlos. Vamos a hablar de las características o los atributos de las Escrituras. Segundo, si Dios nos permite, queremos hablar un poco de la inspiración de las Escrituras. Y finalmente, si el tiempo nos permite, vamos a hablar del canon de las Escrituras. Y vamos a empezar con nuestro primer tema, que es las características o los atributos de las Escrituras. Cuando hablamos nosotros de las características de las Escrituras, a lo que los cristianos se refieren es lo que Dios mismo está afirmando sobre su palabra, la manera que Él describe su palabra, y la manera que debemos de entender y recibir la palabra, su Biblia. Es como los cristianos y las personas debemos de entender, recibir y creer las Sagradas Escrituras. Y lo vamos a basar en las mismas afirmaciones que Dios está dando acerca de su palabra. O sea, Él describe su palabra de cierta manera y debemos de recibirla de esa manera. Entonces, con eso en mente, ¿qué afirma Dios o qué afirma la Biblia sobre sí misma? O más exacta, para ser más exacto, ¿qué afirma Dios mismo acerca de su palabra, las Sagradas Escrituras? ¿Cómo debemos verlas y recibirlas? Pues quiero compartirle lo que clásicamente en la teología reformada y nosotros como protestantes hablamos de 4 características, y yo le voy a dar 2 adicionales, pero 4 características de las Escrituras. Y la primera, si está tomando apuntes alumnos en línea o presenciales, es la claridad de las Escrituras, lo que a veces se llama la perspicuidad de las Escrituras, que es una palabra que simplemente tiene que ver con claridad, la claridad de las Escrituras. Cuando hablamos de la característica de la claridad de las Escrituras, esto se refiere a que las verdades fundamentales y esenciales que encontramos en la Biblia, en la palabra de Dios, acerca de Dios, acerca de la salvación y acerca de cómo vivir para Él, son comprensibles al humano, son entendibles, o si queremos usar la palabra, son claras para nosotros cuando la leemos. La claridad de las Escrituras no significa que no hay cosas difíciles de entender en la Biblia. No quiero que malinterprete la característica. Pedro mismo, usted tal vez se recuerda en 2 de Pedro 3:15, dijo acerca de las Escrituras, acerca de los escritos del apóstol Pablo, dijo que Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. Y luego continúa diciendo que hay hombres indoctos o que están distorsionando las Escrituras de Pablo porque no las entienden. Ahora, cuando hablamos de la claridad de las Escrituras, no estamos diciendo que no hay difíciles porciones de las doctrinas de Dios que son difíciles de entender. Cualquier lector del Apocalipsis puede decir, no entiendo en su totalidad. Pero cuando hablamos de la claridad de las Escrituras, estamos diciendo, y en breve le voy a compartir algunos textos, estamos diciendo lo que Dios dice acerca de su
palabra, la Biblia. Está diciendo que lo que tiene que ver con Él, lo que tiene que ver con los fundamentos de la fe, lo que tiene que ver con lo esencial de la fe cristiana, quién es Dios, cómo el juicio, cómo podemos ser salvos, cuál es el medio de ser salvo, la fe, quién es Jesús, cómo podemos vivir una vida piadosa en Cristo Jesús. Lo fundamental es muy claro y entendible, comprensible a cualquier persona que lea la Biblia. Lo invito a que vaya a varios pasajes. Hay muchos pasajes bíblicos que podemos examinar, pero unos pasajes claves que se usan para hablar de la claridad de las Escrituras es Deuteronomio 30. Si puede voltear ahí en la ley mosaica, y lo vemos en el Antiguo Testamento. Deuteronomio 30, 11 a 14, el Espíritu de Dios, mediante el autor bíblico, le está diciendo no solamente a Israel, sino a los lectores que iban a leer estos escritos, lo siguiente. Dice el versículo 11, este mandamiento y la idea de los mandos, las instrucciones, este mandamiento que hoy te ordeno a obedecer, no es superior a tus fuerzas, ni está fuera de tu alcance. Una versión dice, no es difícil para ti. Y la idea aquí es que no es difícil para entender y para poder llevar a cabo. No está Dios intencionalmente dando cosas duras para que ellos no puedan entender lo que Él acaba de comunicar. Es más, Él continúa elaborando esto en el versículo 12. Dice, no está arriba en el cielo para que preguntes, ¿quién subirá a los cielos por nosotros? Para que nos los traiga y así podamos escucharlo y obedecerlo. Es decir, no es algo que está extremadamente, divinamente lejos, donde tú no lo puedes alcanzar, ni entender, ni recibir. Es una pregunta retórica. Versículo 13 dice, tampoco está más allá del mar, para que preguntes, ¿quién cruzará por nosotros hasta el otro lado del mar, para que nos los traiga y así podamos escucharlo y obedecerlo? Versículo 14, no. La palabra está muy cerca de ti, la tienes en la boca y en el corazón para que la obedezcas. Y la idea aquí es que las instrucciones de Dios son entendibles en su claridad, en las cosas básicas y fundamentales, ¿verdad? También podemos voltear al Salmo 119 y si puede brincar, todo el Salmo 119 podemos ver esto, incluso en los versículos iniciales, donde el salmista dice cómo el joven va a entender el camino recto. Y la pregunta es por medio de leer, escuchar la palabra que le va a dar este entendimiento. Y en el versículo 98, escuche lo que dice el salmista. Dice, tus mandamientos están siempre conmigo y me hacen más sabio que mis enemigos. Tengo más perspicacia o entendimiento que todos mis maestros, porque medito, o más sabiduría, porque medito en tus estatutos. Tengo más entendimiento que los ancianos, porque obedezco tus mandamientos. El salmista está diciendo que las escrituras, en ellas encontramos entendimiento acerca de Dios y los caminos de Dios. Y de nuevo, esto no significa que no haya cosas difíciles y tampoco no significa que el hombre no quiera obedecer o el hombre no quiera entender. Esto es totalmente otra cosa. Como dice el apóstol Pablo, nosotros por naturaleza caída, aparte de Cristo, estamos suprimiendo las verdades de Dios, ¿verdad? Pero la doctrina de la claridad de las Escrituras o la característica que el atributo de la claridad de las Escrituras es que Dios nos enseña en la Biblia que Él nos ha dado en las Escrituras una instrucción clara y comprensible con respecto a conocer acerca de Él y cómo ser salvos, acerca de nuestro pecado en contra de Él y cómo vivir una manera que le agrada. Es por esto que estamos en el mes de la Reforma Protestante y tal vez nos podemos recordar de William Tyndale, que quiso traducir las Escrituras al vernacular inglés. Y él decía, porque él sabía que si se daba las Escrituras incluso a un agricultor que trabaja diariamente en su granero, que él iba a entender el Evangelio y podía recibir a Cristo y podía compartir a Cristo con otros. El entendimiento erróneo que tenía la Iglesia Católica Romana en ese día es que eso no era alcanzable para el hombre común. Solamente los divinos o los más altos en la religión, por decirlo de esa, y la sociedad podían recibirlo.
Y las Escrituras simplemente no enseñan eso. Esa es la claridad de las Escrituras. También hablamos de la suficiencia de las Escrituras, la suficiencia de las Escrituras. Las Escrituras contienen, y esto es lo que significa la suficiencia de las Escrituras, las Escrituras contienen todo lo necesario. Esa es la palabra clave, todo lo necesario para conocer al Dios Trino y vivir una vida piadosa, honrosa en Cristo Jesús. Ahora, nos damos cuenta de que la Biblia no contiene la fórmula matemática para resolver los problemas de álgebra, ¿verdad? No vamos a encontrar ahí fórmulas de álgebra o otras cosas. No estamos diciendo eso aquí. Lo que dice este atributo o esta característica de la suficiencia de las Escrituras es que Dios ha provisto intencionalmente, recordemos que la revelación es intencional, intencionalmente en la Biblia todo lo que usted y yo necesitamos para conocerlo, para saber acerca de Él y quién es Él, para saber acerca de nuestra ofensa. Contesta lo que la revelación general o natural no puede contestar. Y contesta su nombre, contesta la salvación mediante la fe, contesta el mediador entre Dios y el hombre, el Mesías, contesta quién es ese Mesías y cómo reconocerlo, contesta cómo recibir la salvación mediante la fe y cómo vivir en luz de la salvación. Todo lo necesario para la religión, la doctrina y vivir una vida práctica en la fe se encuentra en las Escrituras. Dios lo ha provisto. Si quiere un texto clave, seguramente tal vez le viene a mente 2 de Timoteo. Lo invito a 2 de Timoteo 3, 16 en adelante, donde el apóstol Pablo habla de la suficiencia de las Escrituras. Y esto es muy importante para todos, pero en particular aquí le está resaltando a un anciano, un pastor en Éfeso, y le dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, al fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Y aquí el hombre de Dios se refiere al creyente, al que está en Cristo. Y perfecto, la palabra es apto, competente, es poder llevar a cabo la misión y el llamado, el ministerio que Dios le ha dado. Y luego dice, enteramente preparado para toda obra, es decir, estar completamente equipado para el trabajo como un hombre de Dios, una mujer de Dios. Lo que usted necesita para ser útil a Dios el Creador, por medio de la salvación que Él te ha dado en Cristo Jesús. Pablo dice, se encuentra en las Sagradas Escrituras. Necesitas corrección, en las Escrituras recibirás la corrección. Necesitas sabiduría, en las Escrituras te recibirás la sabiduría de Dios. Necesitas ánimo en tu caminar porque estás desanimado. En las Escrituras encuentras las palabras de Dios. En estas últimas semanas han sido un poco retosas para mi vida y se hace un poco difícil leer las Escrituras cuando estás en una situación difícil, pero estaba mirando unos escritos que hice precisamente esta mañana y estaba leyendo unas cosas que escribí hace como 2 años atrás acerca de Hebreos. Y estaba la porción de Hebreos donde el autor menciona que Dios es fiable y le está llamando a sus lectores que recuerden el carácter de Dios y recuerden la fidelidad de Dios a su nombre. Y mientras contemplaba esas cosas, dije, man, es la palabra de Dios que me recuerda quién es Dios en medio de mis problemas. Es la palabra de Dios que me reprende cuando me empiezo a quejar o a estar confundido. Es la palabra de Dios que me da luz y es como luz a mis pies para decir, aquí, ese lugar es oscuro, David, pero aquí está el camino recto. Las Escrituras son suficientes para proveer lo que necesitamos para conocer a Dios por medio de conocer a su amado Hijo Jesucristo y para vivir una vida honrosa y piadosa. Y el apóstol le dice esto en 2 Timoteo 3, 16 y 17. Esto significa, amados, note que el apóstol no dice que necesitas visiones y sueños y extra revelaciones.
No, no, no. El apóstol dice, se te ha dado en las Escrituras lo que necesitas. Eso es suficiente. Y tristemente en el día en que vivimos, y esto no es nuevo a nuestro día, lea las epístolas de Pablo. Había gente recibiendo, según, entre comillas, revelaciones extra bíblicas que contradecían las Escrituras. Y el apóstol era muy rápido para decir, hey, estas cosas, lo que necesitas es lo que hemos recibido. A las Escrituras hebreas en ese tiempo y el testimonio apostólico, que eventualmente iban a ser los escritos del nuevo pacto, lo que tenemos hoy como el Nuevo Testamento. Así dicho esto, las Escrituras son suficientes para tu necesidad, no para que estemos dependiendo de otras cosas extra bíblicas, como sueños o divinos, extra revelaciones. Lo que usted y yo necesitamos es la Biblia y el Espíritu de Dios que nos ilumina para entender la Biblia. El doctor Kevin DeYoung o el profe Kevin DeYoung, hablando y describiendo la importancia de la suficiencia de las Escrituras, dice lo siguiente en resumen. Dice, no necesitamos nuevas revelaciones, no necesitamos sueños ni visiones, no necesitamos un consejo de profeta o un quórum de apóstoles para presentarnos nueva información sobre Jesucristo y el Evangelio. No, la suficiencia de las Escrituras no dice todo lo que las Escrituras no dice todo lo que podríamos querer saber. Las Escrituras no nos dicen todo lo que tú quieras saber, pero sí nos dice todo lo que realmente necesitas saber. Y eso es la característica de la suficiencia de las Escrituras. No todo lo que quieras o desees saber, pero todo lo que necesitas saber para tener vida eterna por medio de conocer al Dios vivo. La tercera característica o atributo se conoce como la necesidad de las Escrituras o la indispensabilidad de las Escrituras. Y cuando hablamos de la necesidad de las Escrituras, estamos hablando de que necesitamos la palabra de Dios para conocer y que nos hable acerca de la salvación y nos diga cómo debemos vivir. Hay necesidad de la palabra de Dios. No, recordemos que la revelación natural nos dio, como dijo un alumno la semana pasada, que Dios existe, pero no nos explicó quién es Dios. Y necesitamos la revelación especial, la necesitamos para conocer a Dios. No solamente es suficiente, sino que la necesitas para conocer quién es Dios, para conocer la salvación, para conocer a Cristo Jesús, para conocer cómo vivir una vida piadosa. Cuando hablamos de la necesidad de las Escrituras, piense en San Juan 17, donde el Señor Jesucristo está orando en su oración intercesora antes de entregar su vida por su iglesia. Y una de las muchas peticiones que Él ora es, Padre, santifícalos con tu verdad o en tu verdad. Y luego nos dice, ¿cuál es su verdad? Dice, tu palabra es verdad. ¿Y a qué se refiere nuestro Señor Jesucristo cuando dice santifícalos? Santifícalos es un entendimiento desde el Antiguo Testamento, es decir, sepáralos para ti y para tus propósitos. Esto significa por lo menos dos cosas, que la manera que Dios va a separar a sus elegidos en Cristo Jesús es por medio de la palabra enseñada y predicada, en particular el Evangelio. Es así que van a ser separados posicionalmente. Es su identidad, es la manera que van a ser santificados, separados posicionalmente en Cristo Jesús, justificados mediante la fe. Pero también la segunda cosa que significa esa petición de nuestro Señor Jesús es que es la manera que vas a continuar creciendo espiritualmente. Lo que vamos a aprender en lecciones, muchas lecciones que siguen, que es la santificación progresiva o el crecimiento y la madurez espiritual. Santifícalos en tu verdad significa también eso, de que es por medio de la palabra de Dios que el Espíritu Santo va a continuar formándonos a su imagen y semejanza. Recuerde también textos como Romanos 10, 17, que muchos de ustedes tal vez ya tienen memorizados, ¿no? Donde el apóstol Pablo dice que la fe es por el oír, pero no el oír de cualquier cosa. Dice, y el oír de la palabra de Dios, o el oír de la palabra de Cristo. Es mediante la palabra de Dios proclamada, correctamente enseñada,
mediante la predicación del Evangelio, que el Espíritu Santo nos da esos dones de fe, arrepentimiento, y nos continúa aún después de la regeneración y la salvación, nos continúa fortaleciendo en nuestra fe, ¿verdad? La fe a veces se describe como ilustración y solamente como ilustración, porque la fe es confianza en Dios, pero en forma de metáfora, como un músculo que continúa creciendo conforme usted sigue observando quién es Dios. Conforme yo y usted continuamos leyendo acerca de las perfecciones de Dios y los atributos de Dios, la grandeza y la majestad y la belleza de Dios, la eternidad de Dios, la omnipotencia de Dios. Ahí es donde nuestra confianza en el Señor continúa creciendo por medio de verlo más como Él es. Lo que quiero decir es que las palabras del apóstol Pablo no solamente aplican hacia la salvación, sino aplican también por medio de la lectura continua y por medio del Espíritu Santo enseñándonos en la predicación de la palabra. La necesitas para crecer. Efesios 1:13, recuérdese, es un texto que a veces no leemos rápidamente, pero hablando, después de establecer la gracia soberana que rescató a estos pecadores en Cristo Jesús que estaban muertos en sus delitos y pecados, después de establecer que esto ocurrió antes de la fundación del mundo, nos dice que hubo un medio en cuando esto pasó en tiempo real en la historia de la vida de estos pecadores. Y en Efesios 1:13 en adelante dice que fue en Cristo que después de escuchar, o la idea es en ese proceso de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuiste sellados en él con el Espíritu Santo de la promesa. Hay mucho que se puede explicar aquí, pero una de las cosas que no podemos perder aquí es el medio que el Espíritu Santo usó para que ellos pudieran creer y para que el Espíritu Santo los sellara y los apartara para salvación. Y el medio, dice, fue ese mensaje, fue la palabra predicada e instruida. La necesitas para tu salvación, la necesitas para la proclamación, para que el pecador escuche y viva cuando escuche acerca de las buenas nuevas de Cristo Jesús. ¿Y qué tal Primera de Pedro 2:2? Este es otro texto que tal vez se recuerde. Pedro también dice que es por medio de las Escrituras que crecemos en nuestra salvación, diciéndole a estos expatriados en un mundo hostil, les dice, desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra. ¿Para qué? ¿Por qué? Para que por ella crezcáis para salvación. Y la idea es ahí que crezcas en el entendimiento de este rescate. Entiendas más y más este Dios que te ha amado de esta manera y te ha dado a Cristo Jesús. Porque por medio de entender esto, leer esto, que tu mente lo reciba, para que tu corazón lo absorbe, tu voluntad y tus afecciones van a continuar a servir a nuestro Dios. Es la manera que crecemos. Necesitas a las Escrituras para conocer a Cristo y necesitas las Escrituras para crecer en semejanza a Cristo Jesús. Dios nos enseña que tú necesitas la palabra de Dios, que yo necesito la palabra de Dios. Recuérdese lo que dijo el Señor Jesucristo cuando citó a Moisés, que no solo del pan vivirá el hombre, sino de cada palabra que procede de la boca de nuestro Dios. Tenemos ahí las características que le mencioné de claridad, la suficiencia, la necesidad, y la cuarta va a ser la autoridad, si quiere escribirlo ahí, pero antes de ir a la autoridad de las Escrituras, déjenme hablar de dos características o descripciones, atributos de las Escrituras que a veces no son incluidos clásicamente en las cuatro, pero que sí las recibimos como protestantes, y es la inherancia de las Escrituras, la inherancia de las Escrituras y la infabilidad de las Escrituras. Infabilidad de las Escrituras. La inherancia de las Escrituras primero. La inherancia significa sin error. Eso es inherancia, sin error. Recuérdese que errante significa con error. No sé si alguna vez alguien te ha dicho, tú eres errante o has hecho un error. Errante significa con error. Entonces, la inherancia
es que la Biblia está sin error. La Biblia no tiene error en su autógrafo original o los manuscritos originales. Eso es la inerrancia. Infabilidad se refiere a incapaz de fallar o quedarse corto o de equivocarse. Una de las oraciones que acostumbro hacer cuando me presento a Dios antes de predicar en los días del Señor es le digo, Señor, tú sabes que yo soy falible. Yo soy débil, soy pecaminoso, caigo corto de la meta. Hago errores continuamente, tengo muchas deficiencias. Yo digo a Dios, tú sabes esto. Digo, pero tu palabra no es falible, tu palabra es infalible. Falible significa deficiente, fallido y capaz de fallar y quedarse corto y lograr su meta y su propósito. Nosotros somos falibles, pero la palabra de Dios, las Escrituras, es infalible. Ahora, ¿dónde vemos estos dos características que van casi siempre mano a mano? ¿Dónde las encontramos? Las encontramos en el Salmo 19, es uno de los muchos lugares donde usted lo puede leer. Y lo vimos un poco la lección previa. El Salmo 19, versículo 7 en adelante, nos recordamos que el salmista, después de hablar de la revelación general, hace una transición a hablar de una revelación superior, que es la revelación específica y especial de las Sagradas Escrituras. Entonces el tema ahora ha hecho una transición a las Sagradas Escrituras y dice el salmista, la ley de Jehová es perfecta, intachable es la idea. El testimonio de Jehová es fiel, es seguro, es fiable, perfectamente confiable. Versículo 8, los mandamientos de Jehová son rectos, lo contrario sería torcido o perverso o corrupto. No son torcidos, no son perversos, no son corruptos, siempre son correctos, perfectamente buenos y siempre justos, es la idea. Luego continúa, el precepto de Jehová es puro, o inocente, sin culpa, radiante. Versículo 9, otro sinónimo o característica, el temor de Jehová, para referirse a las Sagradas Escrituras, dice, es limpio, la idea es impecable, libre de impurezas. Libre de impureza moral, tiene pureza moral en totalidad, completamente. Lo que estamos viendo en el versículo 7 y 11 es un resumen de esos dos atributos, inerrante y infalible. En las Escrituras, la persona de Dios y quiero que note que algo que a veces uno no nota. Todas las características y los atributos de las Escrituras son las características y los atributos de Dios. No sé si a usted le pasa como a mí me ha pasado, y lo digo para mi vergüenza, donde a veces leemos las Escrituras y se nos olvida que es la palabra del Dios viviente. ¿Sí me explico? Es decir, llegamos un domingo, es un ejemplo, llegas el domingo y ojalá que el ministro, el pastor, hace un buen trabajo de explicar lo que dijo el Señor en el texto. Y nosotros lo pensamos, lo meditamos y nos vamos, pero tal vez no hacemos nada con lo que se dijo. Si nos dijo, Dios es grande y digno de alabanza, dijimos, meditamos mentalmente, sí, lo veo en el texto, como que simplemente fue una práctica intelectual. Pero vivimos glorificando a Dios después de irnos del edificio. Lo vemos como Dios diciendo, mírame, soy magnificante, soy digno de alabanza, no hay nadie como yo, soy 3 veces santo, los ángeles cubren sus rostros delante de mi presencia. Y nosotros quedamos como el profeta Isaías diciendo, ay de mí, con temor y con asombro y con un corazón lleno de alabanza y gratitud hacia Dios. Lo que quiero decir es que la palabra de Dios no debe de ser separada de Dios, la persona de Dios. Todos los atributos que hemos visto, pues Dios es inerrante, Dios es infalible, Dios es fiable, Dios es puro, Dios es santo, Dios es suficiente. Todas estas características son exactamente lo que es Dios y lo que define a Dios. Creo que si lo pensamos de esa manera,
va a afectar cómo leemos la Biblia. Y va a afectar cómo escuchamos las Escrituras. Va a afectar cómo respondemos a Dios cuando Él habla en las Escrituras. Creo que el profe Richard Mayhew lo resumió muy bien cuando él dijo lo siguiente acerca de lo que lo comparto. Dice, en las Escrituras, la persona de Dios y la palabra de Dios están interrelacionadas en todas partes. Tanto que lo que sea cierto sobre el carácter de Dios es cierto sobre la naturaleza de la palabra de Dios. Dios es verdadero, Dios es impecable, Dios es confiable, por lo tanto también lo es su palabra. Lo que una persona piensa sobre la palabra de Dios en realidad refleja lo que una persona piensa sobre Dios. El doctor John M. Frame dijo lo siguiente, dijo que los cristianos afirman la infalibilidad y la inerrancia de la Biblia porque en última instancia Dios es el autor de la Biblia. ¿Y cómo es imposible que Dios inspire falsedades? Su palabra debe de ser completamente cierta y confiable. Cualquier producto literario preparado normalmente por los humanos es factible de contener errores, pero la Biblia no es un proyecto humano normal. Si la Biblia ha sido inspirada y supervisada por Dios, entonces no puede equivocarse. Eso es un resumen de por qué usted y yo es esencial que crean la inerrancia y la infalibilidad de las Escrituras en su autógrafo original. Me recuerdo estando en el colegio bíblico y en el seminario y gracias a Dios en el tiempo que estaba en el colegio y el seminario tuve buenos profesores. Y una de las cosas que ellos enfatizaban grandemente decía, cuando tú leas una confesión doctrinal o estés buscando una iglesia sana, una de las cosas, no solamente, sino una de las cosas que debes de estar buscando es qué es lo que ellos creen acerca de la Biblia. Y ellos dijeron, asegúrate que ellos crean que en la inerrancia y la infalibilidad de la Biblia. Es más, dijeron, me recuerdo uno de los profes, dijo, busca esas palabras en sus confesiones, busca esas palabras en su vocabulario y que no solamente lo tengan en su vocabulario, sino que lo vivan y lo practiquen. Porque si creemos en la inerrancia y la infalibilidad de las Escrituras, se va a ver evidente en la vida de los ministros, en la vida de los feligreses. Es esencial, amados alumnos presenciales y en línea, la inerrancia y infalibilidad de las Escrituras. Y me atrevo a decir que si encuentra ministros o iglesias que no guarden la inerrancia e infalibilidad de las Escrituras, que se le prendan las antenas, si se puede decir eso, que hay un peligro muy cerca a su vida. Ok, ahora vamos a esa cuarta característica que es clásica, es la autoridad de las Escrituras. La dejé al último intencionalmente. La dejé al último, la autoridad de las Escrituras, porque si todo lo de arriba es cierto, es evidente que las Escrituras tienen autoridad sobre nosotros. Como solían decir los reformadores, cuando las Escrituras hablan, Dios habla. Eso es el entendimiento de la autoridad de las Escrituras. Esto se refiere a que la Biblia tiene el derecho de instruirte, de corregirte, de gobernarte y de ordenarte, de darte las doctrinas que no solamente debes de escuchar, debes creer y recibir. La autoridad digna de tu confianza, digna de tu lealtad, digna de tu obediencia. Solo recordemos todo lo que hemos escuchado hasta ahora y podemos concluir esto muy fácilmente, que cuando la Escritura habla, Dios habla. El amado profe y maestro B.B. Warfield, que ya tiene muchos años de estar difunto, famosamente repetía esas palabras que dieron los reformadores como recordatorio. Y B.B. Warfield dice, la Biblia es la palabra de Dios de tal manera que cuando la Biblia habla, Dios habla. Wayne Grudem lo puso de esta manera. El doctor Wayne Grudem dijo, el creer o no creer y el obedecer o no obedecer la palabra de Dios es el creer o no creer y el obedecer o no obedecer a Dios mismo.
Ojalá que la próxima vez que lea la Biblia no solamente lo vea como un ejercicio intelectual, sino lo vea como la palabra del Dios viviente por medio de su Espíritu, llamándote a creer, a obedecer, a abandonar, a corregir, a recibir ánimo, a recibir consuelo. Una vez escuché a un profesor de predicación decir, si quieres escuchar la voz audible de Dios, y estaba diciéndolo un poco jocosamente, pero dijo, si quieres escuchar la voz audible de Dios, lee tu Biblia en casa en voz alta. Y en muchas maneras, aunque lo dijo en una manera alarmante para agarrar interés de la audiencia, es muy cierto. Mucha gente está esperando por cosas de saber la voluntad de Dios aquí y qué es lo que Dios quiere para ti en tu vida con sus Biblias cerradas. Alumnos, que esto no sea cierto para nosotros, que no sea cierto para mí.